La rebelión en la granja de George Orwell, desde una cosmovisión cristiana en México. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con esta interesante historia que nos presenta George Orwell de la rebelión en la granja. Dimos un preámbulo, ni siquiera hemos empezado a leer como tal o a hablar sobre esta lectura del libro. Esta historia, esta fábula que relata George Orwell. La primera sección hablamos quién era precisamente el autor de este libro, La rebelión en la granja, que es una radiografía del poder que ya habíamos venido hablando. Habla acerca de política. Es una fábula de la Revolución Rusa. Él usa esta caricaturización, esta fábula para hablar de la Revolución Rusa. Habla también de la corrupción de un ideal, que vamos a hablar, el cerdo mayor, que tenía buenos ideales, pero más tarde viene a corromperse. Habla de la muerte de una utopía. Este autor, que es acusado de tener una visión fatalista, porque se le puede acusar de eso, de ser fatalista, pero no lo habla desde una perspectiva de fuera, sino que el autor vivió el terror de la Guerra Civil Española. George Orwell vivió este terror, que fue considerada por muchos la antesala del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La historia de George Orwell va a comenzar cuando el viejo mayor, que viene a representar el cerdo más estimado en la granja, que ya desde aquí usa una analogía muy fuerte, ¿no? Este cerdo mayor que todos lo tienen en alta estima. Este cerdo mayor decide contarle a todos los demás animales el sueño que él ha tenido. Y les ofrece esta utopía de cómo sería la tierra si el hombre fuera proscrito. Es decir, saquemos al hombre. En sus palabras de George Orwell, la vida animal era solo miseria, solo esclavitud. Este cerdo mayor les retrata a los demás animales que la vida animal te trata solamente de miseria y esclavitud. Entonces era necesaria indudablemente una rebelión inminente tenía que levantarse, que los libraría del único ser que consume sin producir, como lo llama el libro, que era el hombre, que va a representar al zar de aquel tiempo. El hombre, no literalmente hablando de la raza humana, sino que el hombre en este libro específicamente habla del zar, que los oprimía en aquel tiempo. Entonces, esta rebelión inminente, permanentemente, que los libraría del único ser que consume sin producir. Este único ser que consume sin producir es dueño y señor de todos los animales, quienes deberían ser propietarios de la tierra, ya que son los que la trabajan, ¿no? Como, no sé, Emiliano Zapata en México, ¿dónde sacó esta frase? No sé si la leyó, pero es muy conocida en México: la tierra es de quien la trabaja. Pues eso les quería vender el cerdo mayor. Ahorita no estoy tomando una postura de decir si esta frase de la tierra es de quien la trabaja es una frase correcta o incorrecta. Simplemente hago la analogía que el cerdo mayor los atraía y los embaucaba por medio de hacerles creer que si derrocaban al hombre, que era el mayor problema de ellos, pues todos sus problemas se iban a terminar. Quería devolverles la tierra a ellos. Entonces, Orwell habla de esta distorsión del lenguaje, donde el cerdo mayor exhorta a los demás animales a que jamás deben parecerse al hombre, jamás deben adoptar sus usos y costumbres del hombre. Sobre todo, a considerar enemigo a todo aquel ser que se moviera en dos pies. Vea, da una característica específica. Si alguien anda caminando en dos pies, o sea, erguido, está prohibido, está condenado porque te estás pareciendo a ellos. Entonces los exhorta a jamás parecerse al hombre. A todo aquel ser que se moviera en dos pies es enemigo de los animales.
Es una característica típica también del nazismo, ¿no? Donde se dan características de superioridad, se dan características de este hacer diferencia con otros, de sentirse superiores y de esta discriminación y este nazismo y fascismo que se vivía. Con esta sencilla alegoría, Orwell expone un planteamiento rebelde, la rebelión, que se da de manera fortuita, en la cual los animales van a expulsar al señor Jones, que en este caso, como decía, es el zar, el antiguo régimen, el régimen que gobernaba en ese momento, que es relatado como el señor Jones. Hace miles de años, antes de la caída de Adán y Eva, sucedió también una rebelión en el cielo. Esta rebelión que se levantó contra Dios y que continúa hasta el día de hoy tratando de oponerse a todo lo que Dios nos ha mandado, oponerse al diseño de Dios, hombre y mujer, oponerse a cualquier cosa que no tenga que ver con el diseño original. Es decir, a no parecerse a nada que camine en dos pies. Aunque aquí los dos pies retratan al señor Jones, en la rebelión que Satanás dirigió, lo que quería precisamente era distorsionar el lenguaje, como lo sigue haciendo hoy en día el enemigo. Pero Orwell continúa y en esta historia nos habla que este señor Jones, que debía ser derrocado para dar paso a que los animales fueran dueños de la granja. Ahora los animales le cambian el nombre a este reino, le llaman la granja animal. Ya no era la granja del señor Jones, ahora era la granja animal. El poder corromperá poco a poco los ideales del viejo mayor, el cerdo, que a través de esta historia se cuenta también la de la Revolución Rusa, como ya había mencionado. Es una historia de corrupción de los sistemas políticos, donde los líderes se sirvieron del pueblo para conquistar el poder. Cuando en la antigua República Romana era un estándar que las personas sirvieran al pueblo, no servirse del pueblo, pero desde aquel entonces vemos como la mayoría de los gobernantes buscaban desfalcar, buscaban repartir y hacer tratos con personas. Lo vivimos y lo podemos palpar en nuestra historia actual en México, como distintos presidentes, distintos gobernadores hacían pactos con transnacionales, hacían pactos con el narcotráfico, con tal de llenar sus arcas y llevarse lo que podían. México es un país tan próspero que a pesar de 90 años de neoliberalismo no han podido acabárselo. Pero bien, estos líderes de la historia que se sirvieron de esta historia de Orwell, se sirvieron del pueblo para conquistar el poder y poco a poco aumentaron el abuso de la gente hasta llegar al punto en que las condiciones de vida eran incluso peores que antes de esa rebelión. Pero esta ventana de la que se habla también, que ir poco a poco cambiando, ir poco a poco haciendo que algo no se vea tan drásticamente diferente, al grado de que la persona o la sociedad ya lo ven como algo normal. Por mucho tiempo en México llegamos a ver la corrupción como algo normal. Es incluso aceptable, es decir, bueno, él llegó hasta ese lugar y es correcto, claro, que reparta dinero, claro, porque si a los de arriba les llueve, a los de abajo nos llovizna, entonces algo nos puede caer. Ese era el pensamiento neoliberalista de la sociedad en general hasta hace poco tiempo. Y en general hablo, ¿no? Habrá personas que jamás pensaron así, habrá personas que siguen pensando así, de decir, no, es que es correcto que un magistrado, que un juez gane millones, porque, pues claro, se lo merece. Pensar que si a los de arriba les llovizna, si a los de arriba les llueve, a los de abajo nos va a lloviznar, ¿no? Justificar la corrupción, justificar el desfalco del Estado.
poco a poco ir aumentando este abuso de poder hasta llegar a ese punto en que las condiciones de vida se vuelven peores que las anteriores. Orwell va a usar una simbología de su narrativa que, como teólogos o estudiantes de la Biblia o cristianos, también vemos cómo la Biblia usa, y hay que ser cuidadosos a la hora de ver la simbología, de ver las fábulas también, de ver el uso de personajes para expresar una idea que en aquel tiempo, en el tiempo de Orwell, hablar con claridad en contra de un régimen totalitario como lo hace Orwell era ir a la horca. De hecho, su libro fue prohibido. Entonces, muchos autores intelectuales que de verdad estaban en contra del régimen totalitario disfrazaron su protesta de diferentes maneras. Orwell lo hace con esta fábula. Más recientemente viene a mi mente Silvio Rodríguez. No sé cuántos estén familiarizados. Él tiene una canción llamada Ojalá, que habla contra el régimen. Algunos han llegado a decir que habla contra el régimen de Pinochet específicamente. Es una manera poética que, si tú la escuchas de primera, pareciera que se habla hacia una mujer. Pero Silvio Rodríguez hace una exposición en contra del totalitarismo que se vivía en aquel tiempo. Y dice: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Y dices, bueno, qué poético, habla de una mujer. No, a tu viejo gobierno, casi a la mitad de la canción, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá por lo menos me lleve la muerte, dice la canción. Entonces, es interesante esta canción de Silvio Rodríguez. No es mi intención desarrollarla ahorita, pero es una canción que oculta de alguna manera la intención. Por otro lado está la canción Casas de Cartón, que totalmente era prohibida, ¿no? Y hablaba directamente, o sea, no tenías como que buscarle una segunda interpretación. Pero Silvio Rodríguez incluso dice en su canción de Ojalá, dice: ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Entonces está interesante, ojalá la puedas analizar y escuchar la canción. Pero George Orwell va a usar esta simbología para su narrativa, donde va a compararlos con personajes históricos. Cada uno de los animales que aparece representa un personaje histórico. Por ejemplo, el cerdo Napoleón, que representa a Stalin; Snowball, que representa a Trotsky; Skiller, que actúa como propaganda política, que la propaganda política es muy importante. Hoy en día la propaganda política es una guerra completa, donde hay que estar con los ojos muy abiertos para ver el mensaje oculto que en realidad quieren darnos. El conservadurismo, por ejemplo, en México, que el PAN o los panistas, que desde antaño han sido católicos, entre comillas, hoy en día son capaces de adoptar la ideología de género con tal de que la gente no se les vaya. Ya no existe un conservadurismo real en México, ni una derecha como tal. Skiller, como decía, actúa como propaganda política. Minimus, que representa a los escritores pro Stalin. Siempre va a haber pro y en contra, ¿no? Y estos pro y en contra van a ser por motivos diferentes. El problema es cuando estos motivos son el dinero y el poder, no una convicción total de esta ideología. Frederick va a encarnar al líder alemán Hitler. El cuervo Moses va a simbolizar la Iglesia Católica. De hecho, todavía para su tiempo, Orwell fue perseguido tanto política como ideológicamente, y la Iglesia Católica en la historia siempre ha jugado ese papel también de persecución. Ha tenido sus pro también. No todo en la Iglesia Católica está podrido, pero sí se deja ver en este libro de Orwell cómo la Iglesia Católica también es simbolizada, en específico la Iglesia Católica. Entonces, el cuervo Moses, como mencionaba, va a representar a este poder religioso, en específico a la Iglesia
la Iglesia Católica y su ideal de que tras una vida de trabajo se puede alcanzar el Edén, el monte azúcar que va a mencionar. Si te esfuerzas, te dice, no, vas a poder alcanzar. Como cristianos, sabemos que la salvación no es algo que puedes alcanzar, que tus méritos no te salvan, que tus buenas obras que tratas de hacer para ganar la salvación son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. El cristiano bíblico jamás ha creído a lo largo de la historia que la salvación uno la puede alcanzar. Eso es algo que viene del enemigo, hacerte creer que puedes ser salvo por medio de lo que tú haces para Dios. Y esta Iglesia Católica fue usada en esta historia, fue usada por el poder político para prometerle a la gente que después de tener una vida de trabajo sin cuestionamiento, pueden llegar a alcanzar el Edén. Molly representa a la clase media alta no dispuesta a perder privilegios de los que disfruta bajo el antiguo régimen. Y esto Molly representa totalmente, al menos en mi país, a los white chickens, a estas personas que tienen el síndrome de Doña Florinda. No sé si conozcan el Chavo del Ocho, ¿no? Esta mujer que vive en una vecindad, vive entre los pobres, pero ella misma los desprecia. Es como esta malinchista que tiene delirios de ser de la clase alta, que incluso hace gastos innecesarios, pero siempre viviendo bajo la misma vecindad pobre junto con los demás pobres. Y piensa que si entra a otro régimen va a perder estos privilegios que en realidad nunca tuvo. Son como el pueblo de Israel, que cuando Moisés los saca de Egipto, ellos hasta deliran de un pasado que nunca existió. Dicen, cuando comíamos carne, ¿no? Cuando probábamos esto y aquello. La realidad era que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pero al salir de la esclavitud añoraban comer carne que según ellos comían, pero la realidad era que jamás probaron esa carne. Simplemente era su delirio de añoranza de llegar al pasado, de regresar al pasado, a probar unas victorias que jamás existieron. Así es el neoliberalismo y así es estas fifis que se les conoce en México, que tienen este síndrome de Doña Florinda, esta manera de añorar una riqueza que nunca tuvieron, de defender un poder que jamás han degustado. Vamos a hablar más adelante de Molly, ya me estoy exaltando con este personaje Molly, que de hecho cumplían con este tipo de personas como es Molly, cumplían con la misma función que la propaganda enviada a países extranjeros. Otro personaje como tal, no sé si pudiera llamarlo personaje porque no tiene vida, es el molino de viento, que va a tomar un papel muy relacionado con la buscada y añorada industrialización rusa. El molino de viento va a representar a la industrialización rusa que se buscaba. Es cuando Orwell va a empezar a conjugar estos personajes, a que converjan, porque otro actor de gran relevancia en la novela de Orwell, y repito, no es algo animado, y estoy hablando del poder. El poder en sus diferentes manifestaciones. Hay personas que ejercen el poder mediante la fuerza. El poder que se consigue también a través de la manipulación. Existe también el poder de coacción, el que nace por algún tipo de influencia o el que se gana por consenso. Este poder que se puede llegar a ganar por consenso. Probablemente existen más tipos de poder, pero el libro se va a concentrar en estos, por la fuerza, por manipulación, por coacción, por influencia o por consenso. Por la fuerza, algunos imperios, algunas culturas vivieron bajo la Pax Romana, así se le conocía. En el tiempo de Cristo se vivió también la Pax Romana, donde no había guerras, donde todo era tranquilidad.
¿Sabes por qué? Porque el yugo del Imperio Romano, el pie del Imperio Romano estaba sobre el cuello del pueblo judío. Entonces ni siquiera tenían oportunidad ni siquiera de levantarse. La Pax Romana era un totalitarismo que sometía a los pueblos a tal grado que ni siquiera se les ocurría tratar de levantarse. Era paz romana, en el griego antiguo se pronunciaba sino como, bueno, lo más cercano, Pax Romana, pero era una falsa paz. Es verdad, no había guerras, es verdad, no había conflictos, pero precisamente porque vivían bajo un totalitarismo en el cual las personas vivían sometidas, pagando impuestos exagerados, sometidos a un imperio extranjero. La Pax Romana que por un periodo hemos vivido también en México, donde la violencia alcanzó grados extraorbitantes con Felipe Calderón, donde se justificó. Hoy en día ya salió a la luz todas sus verdades de por qué lo hicieron, ¿no? O sea, esta falsa lucha contra el narco, por ejemplo, en México, donde los militares se usaron para someter, para esta Pax Romana de la que hablo, que es una falsa paz. Orwell también va a hablar de esto, donde Napoleón, el que hablábamos, el cerdo mayor, utiliza a sus perros para intimidar y ser obedecido. Ahí es donde ejerce el poder violento que se obtiene a través de la fuerza que mencionábamos ahorita. O sea, intimidas a las personas, las haces jamás considerar levantarse por temor, por miedo. Es la Pax Romana. Schiller, por ejemplo, con su brincoteo y sus grandes discursos, convence a los demás animales de una nueva verdad, como si la verdad fuera cambiante, ¿no? El poder surge de la manipulación en este caso. Cuando Napoleón amenaza, invoca un castigo, consigue el poder por coacción. Amenazando, si haces esto, te va a pasar esto. Invoca un castigo. Cuando, por ejemplo, Boxer, uno de los caballos de la granja, acepta sin condición alguna lo que los cerdos predisponen, lo que ellos elijan, pues para mí está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ve a los cerdos como figuras de autoridad, incuestionables, ¿no? Por mucho tiempo el clero romano tuvo este nivel de autoridad. Hoy en día lo ha perdido por diferentes motivos que pudiéramos hablar en otro podcast, pero el boxer, el caballo, acepta sin condición lo que los cerdos predisponen, pues ellos saben lo que es mejor para él, ¿no? Así como en México, ¿no? Decimos, no, es que ellos estudiaron, ¿no? Teníamos un candidato como Ricardo Anaya de las mejores universidades, teníamos a un Salinas de Gortari de las mejores universidades, y la gente que decía, bueno, es que ellos saben lo que es mejor para nosotros, ¿no? También aparecen en este libro figuras como que imponen su autoridad, que son vistas como figuras de autoridad y ceden ante el poder por influencia. Y cuando el camino a seguir se decide en las reuniones dominicales, el poder se ejerce por consenso. Aquí va a hablar de estas reuniones dominicales que tenían los animales también, donde todo es decidido por un consenso, un círculo cercano, un círculo de poder. Si bien del ejercicio de poder a veces se obtiene una obediencia consciente y voluntaria, Orwell nos va a demostrar que no depende totalmente del razonamiento en este último caso. Basta con que la razón esté presente apenas de manera asomada, apenas parcialmente, para crear la apariencia de la propia disposición. No se esfuerzan mucho en esto, o sea, te hacen creer que lo razonaste un poco. En años pasados, ¿no? La gente al final de cuentas aceptaba los fraudes electorales y decía, no, este señor lo que no quiere es perder. Estaba el ejercicio del poder que se daba. Orwell va a demostrarnos esta cuestión.
Va a hablar de la dominación, la voluntad del dominador. En este caso, Napoleón influye sobre las acciones de los dominados a tal grado que estos creen que fue su voluntad propia la que impuso sus actos. La rebelión de la granja, la realidad se distorsiona mediante la imposición de fuerza, durante también el uso de propaganda, de discursos, alteración de estadísticas, algo que sucede, no se parece nada, ¿verdad?, a lo que vivimos hoy en día. Esta alteración de alterar datos, estadísticas, propaganda, donde el cerdo mayor ofrece unos mandamientos utópicos que son desvirtuados poco a poco, cambiados a favor de los cerdos de la clase dominante. Como se dice, la ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja, ¿no? Nos tratan de engañar por medio de esto. Los cerdos terminan en esta historia, adelantándote, los cerdos terminan caminando en dos patas, algo que ellos prohibieron, ¿no? Confundiéndose con los propios humanos. Los animales ya ni sabían quién era animal, quién era persona, y abrazan las peores costumbres de los hombres. Los demás animales no son capaces de dar cuenta de cómo fueron arrastrados hasta este régimen totalitario. Los sacaron de un régimen para llegar a otro. Se abre una brecha entre ellos, un abismo, el abismo de la avaricia, del deseo del poder absoluto. En este relato resultan notorias las coincidencias con la Rusia de Stalin, lo que le valió a Orwell y a su novela la censura total y la desaprobación de la prensa por ser políticamente incorrecto, y de algunos intelectuales de aquella época, obviamente los intelectuales vendidos que estaban comprados por este mismo poder. Orwell va a caricaturizar esta rebelión, esta revolución, esta dictadura y este sistema totalitario. La rebelión en la granja, una tristeza se ancla en el lector, la tristeza que nace de saber que Orwell no solo caricaturizó el pasado, sino también el presente, en palabras escritas de Luca Malena. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Ojalá que este podcast te sea de bendición, y si no eres creyente también, déjame tus comentarios. Dios los bendiga.